Para Jesús el hecho de que Dios sea un padre amoroso, no significa que los humanos no debamos hacer nada con el pecado. Al contrario, Él advierte sobre el castigo divino si la persona no se aparta del mal. Esto es importante decirlo otra vez porque la imagen romántica que tenemos de Jesús o de cómo Él entendía al ser humano, parece a veces excluir el hecho de que Jesús es el mismo, que afirma y con certeza que el castigo divino se aproxima para todos aquellos que no se conforman a lo que Él les pide. El famoso Sermón del Monte, por ejemplo, al final, quizás el más famoso de sus sermones, ¿no? ¿Cómo termina? Termina con la historia de una tormenta. Es interesante. Yo los retaría a ver en el Antiguo Testamento cuántas veces el juicio divino se describe como una tormenta que viene al final, ya viene, ya viene, ya viene. Y ahora Jesús aparece y después de ser, el Sermón del Monte es tan dulce, ¿no es cierto? Tiene tantas cosas bonitas y tantas cosas de amor y de perdón y de ser tan bueno para con los pobres y para tantas otras cosas, para terminar diciéndoles, existen dos hombres, ¿no? Uno edificó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. Y cuando vino la tormenta, en otras palabras, la tormenta viene. Además de esto, la imagen que Jesús presenta parece también paradójica al pensar que Él se describe como el Cordero de Dios. ¿Qué más humilde, qué más tierno puede ser un cordero? Y sin embargo, al leer Apocalipsis capítulo 5, uno descubre que es precisamente el cordero el que va a desatar el juicio divino. El juicio divino. Este debe ser un elemento dentro de nuestra antropología porque, como varios teólogos importantes han resaltado en esto, el hombre parece ser una contradicción. Por un lado, hay elementos tan positivos dentro de nosotros que no podemos pasar por alto. Yo creo que eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. No se puede pasar por alto que el ser humano tiene elementos positivos al extremo. Pero por el otro lado, resulta también que el ser humano frecuentemente padece de situaciones complicadísimas que no se pueden describir de otra forma sino como de maldad. Maldad severa también. Maldad severa. Como decía la poesía aquella de ¿es Amado Nervo o es Juan de Dios Pesa? Ustedes me dicen. Verdades amargas. Que existe la verdad, yo no lo niego. Pero siempre en conjunto y entremezclada hay rasgos de maldad en el virtuoso y hay rasgos de virtud en el malvado. Y sigue. No se la voy a decir toda, pero para nosotros a veces eso se nos olvida, esa contradicción que está ahí y que hay que detenerla y obviamente hay que enderezarla. La maldad en el ser humano es universal, el pecado en el ser humano es universal y solo tratarlo con el lado bonito, solo tratarlo con el lado tierno, no nos ayuda mucho. Jesús lo sabe. Jesús es el hombre tierno también, como habíamos dicho, el que llora, el que toma tiempo para chinear, no sé cómo lo digan ustedes, chinear niños, ¿verdad? El que toma tiempo para bendecir niños, el que pide que se le acerquen los niños y se enoja cuando cuando sus discípulos le evitan a él el contacto con los niños. Sí, ese es Jesús. Pero este Jesús también es este. Creo que eso hace justicia a esta contradicción. Reinhold Niebuhr, uno de los más famosos teólogos norteamericanos, quizás
el que más ha estado, según algunos, más ha estado de cerca con los presidentes norteamericanos. Decía, y hoy en la mañana leía un artículo de él otra vez, él vivió a mediados del siglo XX. Él decía que la única doctrina cristiana de la que tenemos confirmación histórica y es verificable históricamente es la del pecado. No podemos hacernos los locos. Y Jesús hace eco en este sentido, mejor dicho, neighbor, o neighbor, como se pronuncia, hace eco de Jesús. ¿Cómo usó Jesús su vida? ¿Cómo la usó el ser humano perfecto? Si queremos descubrir quién es el ser humano ideal, ¿cómo la usó Jesús su vida? Él se entregó a la enseñanza y predicación de la venida del reino de Dios. Por lo menos esos 3 años últimos, que son al fin de cuentas la totalidad de su edad madura, adulta. Aunque esto deberíamos estudiarlo más a fondo, hermanos. Si ustedes, ni yo ni ustedes tienen en esta clase tiempo para hacerlo, pero mi reto es que ustedes lo estudiaran más a fondo. La relación de Jesús con su familia es una relación un poco problemática, interesantemente problemática, porque siendo él el hijo primogénito, él estaba encargado de tomar cuidado de su mamá, de cuidarla no solo a ella, también cuidar a sus hermanos. Pero a Jesús lo miramos en un momentito de su vida diciendo, la familia lo rechaza al inicio, ¿no? Incluso María se mira un tanto, la imagen que se nos presenta en esos pasajes de Marcos 3, 4, es de una María que está con los hermanos de Jesús en el hecho de, no, tenemos que detenerlo porque lo que está haciendo está fuera de lugar, está fuera de casilla, diríamos nosotros, ¿no? Y Jesús responde de esa forma que quizás no esperaríamos que un buen hijo respondiera. ¿O sí? Por eso digo que es complicada la cosa y que deberíamos ir más adentro, porque el Señor Jesús le dice, si así están las cosas, ¿quiénes son mis hermanos y quiénes son mi familia? Aquellos venían a agarrarme para detenerme, lo siento. ¿No? Estaba viendo hace unos 3, 4 días una escena de la película clásica esta de Ben-Hur, no sé si ustedes la vieron. Hay unas escenas ahí antes de que Jesús se dé a conocer como el maestro que es, en donde aparece un hombre del pueblo de Nazaret hablando con José, preguntándole dónde está el hijo. ¿Y dónde está Jesús? Y José responde, está en el campo, no está trabajando, ¿verdad? No está trabajando, está descuidando su trabajo, ¿verdad? Entonces José responde, no, está trabajando. Y entonces le cuenta la historia esa desde cuando era pequeño me sorprendió cuando él me dijo, cuando lo regañamos porque se nos perdió en el templo, y me dijo, tengo que estar en los negocios de mi padre. Esa tensión que aparece ahí en Jesús es interesante también, pero yo tengo un libro, no recuerdo ahorita el nombre del libro, si les interesa más adelante se los puedo dar, donde un teólogo, un académico hace un estudio de esas tensiones familiares del Señor Jesús, porque a veces las pasamos por alto como ser humano que Él era, y que son tensiones nuestras también, ¿no? Obviamente el Señor Jesús al final de su vida uno lo mira interesado en tener que su madre tenga a Juan cuidando de ella, pero ¿qué habrán pensado en la sociedad tradicional suya? Este hombre está descuidando su familia, este hombre está abandonando su mamá y sus responsabilidades. Le ha de haber causado problemas al Señor. Él se entregó a la enseñanza y la predicación de la venida del reino. Su enseñanza era acompañada con gestos y símbolos. Tenemos que incluir ahí, obviamente, milagros de misericordia para todos,
especialmente para los más necesitados social y económicamente. Su enseñanza siempre estuvo acompañada con gestos y símbolos. Estas dos cosas van de la mano. A mí me molesta pensar en lo que muchas veces hemos hecho nosotros. O hacemos de Jesús un maestro que no tiene ninguna relación con los seres humanos, o hacemos a Jesús un hombre que está interesado solo en ser buena gente con los seres humanos. Esos son los dos extremos. Cuando yo reviso a Jesús una y otra vez, veo estas dos cosas. Jesús dice, yo he venido para enseñar. Cuando la gente lo busca, lo necesita, vámonos de aquí, dice algunas veces en el Evangelio, porque yo he venido para enseñar. Pero cuando enseña y hace milagros y hace gestos, le llamo yo a esto, ¿no? Este tipo de posturas que toma el Señor Jesús, muchas de ellas son símbolos de misericordia y obviamente actos de misericordia también. Son símbolos de misericordia y gestos, como el caminar grandes distancias solo para ir a curar a una niña. Cuando Jairo, vamos, y va para que la niña se levante. Ese pasaje es precioso, por cierto, porque nos habla de la humanidad de Jesús en muchos respectos. ¿Qué les parece a usted cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado en camino a la ¿quién me tocó? ¿Está preguntando de verdad? Pues ya sabe, diría un conservador de eso. No, es que ya él ya sabe. O de verdad está preguntando seriamente, ¿quién me tocó? Usted recuerda lo que hablamos de Jesús como verdadero hombre. Para nosotros a veces es bien fácil simplemente decir, no, él ya sabía. Pero esto es sentirse apretado. Dice la Escritura que a veces se le tiraban encima y que él tuvo que retirarse en la barca para protegerse un poquito. Yo no sé si yo vengo aquí con un cáncer de esos tremendos y sé que este hombre sana y hace milagros. ¿No le parece que yo me le tiro encima así con solo saber que al tocarlo, ¿no? Ahí puedes imaginar a uno de esos rabíes que no quiere que nadie se le acerque, ¿no? No, Jesús no es así. Este Jesús hace cosas como este gesto que aparece aquí. Este gesto de Juan 13 es un gesto que nosotros también lo hemos diluido. Lo hemos confundido. Algunas iglesias lo tienen como un rito que debe hacerse, lavar los pies, ¿no? Y algunos lo toman como un rito bien especial que se hace en ciertas oportunidades bien especiales, ¿no? Un rito parecido a la Santa Cena y parecido al bautismo. A mí me parece que ese es un extremo. Pero el otro extremo también es pensar que Jesús aquí simplemente nos está diciendo, nos está enseñando, decimos, el principio del servicio. Nos encanta ocupar esa palabra, principio de. Les voy a enseñar 3 principios, hermano. Ojalá que no me tenga que agarrar la boca si dentro de poco ustedes me oyen predicar y yo tengo que estar diciendo principio de. ¿No? El principio del servicio. No, hombre, como si Jesús fuera otra vez un hombre de cátedra así, de Oxford o de Cambridge o de Southwestern, ¿no? En el que yo creo que hay un elemento de servicio claramente aquí que no se puede quedar descrito solamente en términos de un principio de servicio. Es decir, que estamos obedeciendo y siendo como Jesús, el hombre ideal, porque Él nos enseña a través de lavarle los pies a los discípulos que debemos servir. Creo que hay más. El problema nosotros es cuando trasladamos esa verdad. Todos nosotros sabemos que debemos ser siervos, por ejemplo. Cuando uno mira, y yo eso lo iba a traer aquí en un diagrama, por el tiempo no lo hice. Cuando uno mira Filipenses capítulo 2, donde se describe cómo Jesús, siendo en la forma de Dios, es decir, la esencia de Dios, se vacía, se vacía en la forma de un hombre. A veces la manera en que nosotros hemos entendido esto es simplemente decir que, bueno, así, mire, aquí está Dios. Dios trino, obviamente, ¿no?
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí. Y el Hijo, pues, se hace hombre, y este hombre se hace siervo, y este siervo decide morir en cruz. Así, este es el orden normal que nosotros le damos a ese pasaje. Me parece necesario decírselos de esta forma porque también este es un pasaje que habla de cómo Jesús mira y cómo Dios mira la esencia de lo que es ser hombre, de lo que es ser humano. Si usted se fija en el orden de ese pasaje, en realidad no es este el orden. En realidad el orden es este. El que estando en forma de Dios se hizo, ¿qué? ¿Tomó forma de qué? Forma de siervo hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Cuál es la esencia de ser hombre? ¿Cuál es la esencia de ser hombre propiamente en esto? ¿Es como siervo que él se entiende hombre o es como hombre que él se entiende siervo? Y parece que el Señor Jesús desde un inicio, él se entiende como siervo porque así entiende a los hombres y así va hasta la muerte. El problema con esta otra cosa aquí es que para nosotros el hombre en realidad no tiene necesidad de ser siervo. El hombre es, es un añadido. Es un añadido. El que él sirva es un añadido. Como ser humano, está bien, tú puedes añadirle a tu vida el ser siervo. Pero parece que el pasaje más que eso enseña que Jesús se ha hecho siervo semejante a nosotros. Y así va a la cruz. En el sentido este, entonces, el énfasis y el orden parece ser el servicio. Y eso mismo es lo que se mira en este pasaje que estamos observando de Juan capítulo 13. Si vuelven a ese pasaje, lo que Jesús hace es escandaloso otra vez. Los discípulos reaccionan, no quieren, Pedro en especial, no quiere, porque está viendo a lo que está haciendo Jesús no es algo noble. Lo que está haciendo Jesús no es algo que lo ennoblezca, por lo menos en el contexto de ellos. Más bien es humillante. Más bien, para muchos de ellos es algo que solo un esclavo debe hacer. Y entonces cuando traspasamos ese pasaje de Juan capítulo 13 a nuestra vida, no es suficiente con decirle a la gente que usted debe servir, hermano. Usted bien, por ejemplo, ayúdenos ahí a que estacionen bien los carros y así estará imitando al Señor Jesús. Bueno, ese es un servicio, obviamente, y yo puedo decir que es mejor que me ayude a que esté simplemente sentado ahí, obviamente, ¿no? Pero yo no puedo decir con clara conciencia y conciencia tranquila que ese tipo de servicio es al que se refiere el Señor Jesús aquí. Este servicio al que el Señor Jesús que nos requiere aquí, porque yo siendo el maestro lo he hecho, ustedes también deben hacerlo. ¿A qué se parecería en nuestro espacio? ¿A qué se parecería en nuestra cultura? ¿A qué se parecería a nuestro hacer? ¿No? Esto de portarme como un sirviente. Es que para nosotros también, y no sé si esto lo he mencionado antes, pero nosotros tenemos una capacidad increíble de cambiarle la connotación a las palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de siervo de Dios, ahí viene el siervo de Dios. Permítame.
Y yo no estoy negando con esto que esto es un gran privilegio, ¿verdad? Pero la palabra siervo es sirviente, es sirviente. Y otra vez, repitiéndole la poesía de Amado Nervo, oiga lo que Amado Nervo decía. Decía algo así. A todos deberá herir lo que aquí digo, pero ceñido a la verdad estoy. Me dieron a beber hiel y veneno, veneno y hiel en recompensa doy. Y si peco en las líneas oscuras, en estas líneas oscuras y sin nombre, doblando las rodillas en el polvo, le pido perdón a Dios, pero no a los hombres. Eso es exactamente lo que muchos entienden eh, eh, por esto de siervo. No, yo voy a servir a Dios, pero a los humanos, pero a los humanos. Y lo que Jesús nos está enseñando aquí es que servir a Dios es servir al humano y servirlo de tal forma como Él lo está haciendo. Quizás, déjeme darle un ejemplo, quizás alistarme para ser uno de esos enfermeros y esos sirvientes que van a meterse a un hospital para tener que limpiar viejitos, limpiarlos, algo que solo pensar me dice, ay, eso solo lo hace alguien a quien se le paga, a quien se le, ¿verdad? Alguien que de verdad tiene una vocación, dirá alguien, pero hacerlo, ¿quién es un hombre propiamente en este sentido? Señor Jesús. Entonces sus enseñanzas van siempre acompañadas con gestos, símbolos de misericordia para todos y especialmente para los más necesitados, social y económicamente. Fíjese en esa forma en que coloco la frase aquí, porque lo hago a propósito. Yo creo que sí, que el Señor Jesucristo, obviamente ante la necesidad del pueblo con el que más trabaja, ayuda mucho a las personas, da de comer, da salud, hace milagros de este tipo para los necesitados social y económicamente, y más con ellos, pero no exclusivamente a ellos. La Biblia nos da claramente ejemplos de que el Señor Jesús no solo ayudó a los pobres y solo a los pobres, ¿no? Como la teología de la liberación algunas veces nos quiere hacer creer en ciertos contextos. O con la retórica a veces, la teología de la liberación es sumamente astuta para decirnos que no, el Señor Jesús nos libera a todos, por supuesto, pero a los pobres los ayuda dándole, solventando sus necesidades financieras, económicas, sacándolos de la pobreza, por ejemplo, o ayudando a que salgan de la pobreza porque las estructuras se cambian, mientras que a los ricos los va a ayudar haciendo que dejen de ser ricos y que se arrepientan de eso y entonces es casi como un juego de palabras, ¿no? Y yo no estoy diciendo aquí que obviamente aquel que se conforma o que se confronta con el Señor Jesús, pasan grandes cambios en él, como el caso de Zaqueo. Zaqueo se confrontó con el Señor Jesús y de repente lo miramos regalando o devolviendo lo que le había robado a los demás. Eso es algo que también debemos predicar en la iglesia y yo lo he hecho un montón de veces, ¿no? Cuando venimos y decimos, yo me he convertido al Señor, la mayoría de veces nosotros decimos, pues aquí limpió borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Ya me convertí y borrón y cuenta nueva. De aquí para allá soy otra persona. Lo de allá no importa. Pero Zaqueo no funciona así. Zaqueo dice, he encontrado a Jesús. Pues déjeme decirle, en la reunión de todos los... Óigame, estaba la reunión de todos los ladrones ahí. Y había un montón de otros fariseos oyendo y criticando al Señor Jesús porque el Señor Jesús estaba ahí. Y cuando Zaqueo oyó, dice la Escritura, cuando Zaqueo oyó que los otros estaban hablando de Jesús, él se para
Y entonces dice, Señor, debido a este encuentro que he tenido contigo, si a alguien he defraudado, el griego nos ayuda ahí, recuerdan ustedes, hermanos, el griego nos ayuda para saber que Zaqueo no está diciendo si existe la remota posibilidad de que yo hubiera engañado a alguien, no dice eso. Dice, ya que estoy seguro de que, ya que le he robado a muchos, se los devuelvo, ¿cuánto? Le voy a dar exactamente lo que le robé, ¿ya? Ya eso hubiera sido bastante, pero se lo devuelvo cuatruplicado. ¡Wow! Esto es conversión. Eso es conversión. Aquel no pasó adelante al altar. No se confunda. Pero sí se convirtió. Pero lo que estaba diciendo es que miramos a Jesús interrelacionarse con este tipo de personas, con el Zaqueo, con el fariseo, inclusive en la sinagoga de Nazaret, se mete en problemas precisamente con los de Nazaret, porque generalmente eran personas necesitadas, era un pueblo, un pueblito, una villa, un lugar allá con mucha necesidad, y luego este Mesías, que dice ser el Mesías, me viene a decir que él va a ayudar en primer lugar a una viuda que nadie conoce por allá, y que a eso ha venido a salvarnos, no, a salvarnos a nosotros, por favor. Y que luego no solo va a ayudar a esa viuda, sino que va a ayudar a un rico militar que ha sido parte de los enemigos de Dios, que se llamaba Naamán, ¿verdad? El ejemplo que él les dio era el ejemplo de lo que había sucedido en los tiempos de los profetas y decir, mire, así, de esa manera me conceptualizo yo, así me pienso yo, a eso he venido yo. Y se metió en problema y lo quieren matar. Porque no viene a ayudar solo a la viuda pobre, sino también viene a ayudar al rico y a bendecir al rico y hacer que el rico, si se confronta a él y cambia de corazón, también le siga, pero no porque lo va a matar, sino no le regresa el dinero a los que ha robado. ¿Me explico? Estos símbolos de verdadera humanidad son increíbles. ¿Cómo estamos con el tiempo ahí? Yo quiero más o menos que sean 40, 45, ¿cómo estamos? Faltan 10, 15 minutos. Ok. Para que mis hermanos me aguanten, porque si no, después no me gusta quedarme solo hablando. Aunque están aquí los hermanos, están algunos, como les he dicho varias veces, ¿no? Bien inteligentes para... Los hermanos evangélicos somos bien inteligentes para estar en las clases, viera. Uno les decía, desarrollamos cierto tipo de mecanismos para estar aquí presentes en cuerpo, pero a saber por dónde andan mientras somos bien inteligentes porque, sí, uno que tengo en una clase, hoy los estaba fregando, ¿no? A mediodía, la hora yo les he contado, la hora de la siesta por ahí en algunos países, ¿no? Fíjense, la clase empieza a las 12 del mediodía y termina a las 3. Los pobres estudiantes, yo les corto también, igual que a ustedes, les corto así. Y los pobres estudiantes, algunos yo los veo que están ahí como, ay. Llega uno que se trae sus lentes oscuros, ¿no? A ponerse así, ¿va? Entonces le digo, no, algunos son mucho más inteligentes que tú, le digo yo así, porque algunos han aprendido a estar con los ojos bien abiertos, están así, ¿verdad? Y hasta se mueven de cierta forma, ¿no? Que se están meciendo, se están meciendo, algunos hasta automáticamente se programan para decir amén. Amén. Pero están, como decimos en El Salvador, profundamente fondeados. Y entonces uno no haya como despertarlos, ¿no? Entonces sí tiene razón, algunas veces demasiado. Pero otros ya es pura estrategia, mis hermanos. Ok, para Jesús los más importantes mandamientos que los humanos deben seguir, aquí están, si
quiere, antropología teológica también, cuáles son las dos exigencias fundamentales que el ser humano debe seguir. Debemos amar a Dios y amar al prójimo o al próximo humano. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y algunos pensamos que hemos cumplido todos los mandamientos. ¿De verdad? ¿De verdad? Que Dios quiere que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Ahorita vamos a hablar de las partes del ser humano. Ahí están. Pero de verdad, Dios quiere que le amemos así. Y si es así, ¿cuánto lo hemos amado? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que ya obedecimos ese mandamiento? Honestamente, ¿cuántos de nosotros podemos decir, Señor, te doy gracias porque yo te he amado así, con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cuántos? Solo un hipócrita el que puede decir que sí. Solo el Señor Jesús quizás, de verdad. Solo y luego el siguiente que está a la par. ¿Por qué el Señor Jesús se preocupa por decirnos? A él le preguntaron cuál es el primer gran mandamiento. Eso le preguntaron. No, pero él tiene que añadir el segundo, es similar. ¿No? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, tu próximo. Y el prójimo es el próximo, es el prójimo que encuentro en el camino y que está ahí para que yo lo ayude. Ustedes recuerdan la crítica del Señor Jesús para con su iglesia. Noten, hermanos, por favor, esto, lo que les voy a decir es un elemento hermenéutico, si ustedes quieren, pero importante. Obviamente el Señor Jesús está criticando a la religiosidad de su tiempo, los fariseos, los levitas, los del tiempo, pero esa narración ahí del buen samaritano, del que ayuda al prójimo, obviamente tiene una función también eclesiástica. Es decir, está ahí no solo para que recordemos que el Señor Jesús se opuso a la religiosidad del fariseo y del levita y de los demás. También funciona para nosotros y debería funcionar para nosotros. Como que si el Señor nos estuviera hablando, miren, si yo conozco a un montón de evangélicos que funcionan de esta forma y alguien que no es evangélico, a veces funciona mejor que eso. Un samaritano, uno que no es, lo hizo. Que este asunto es difícil porque nosotros sabemos que deben existir ciertas convicciones que hablan de nuestra identidad como evangélicos. Nosotros tenemos ciertas convicciones que también sabemos necesitamos para estar en una buena relación con Dios. Pero si quisiéramos ir a lo esencial de lo que Jesús y lo que Dios nos pide a través del hombre ideal, ¿por qué el Señor Jesús no simplemente se detiene en otro tipo de cosas y decir, mira, ok, te voy a decir algunas de las cosas que son importantes para ti, lo que yo quiero para ti? En primer lugar, quiero que bautices por inmersión. ¿Ah? Quiero que bautices por inmersión. En segundo lugar, tenés que entender que la Santa Cena no es Eucaristía. ¿Ah? No es Eucaristía. En segundo lugar, tienes que ver salvación por fe. ¿Me estoy metiendo en problemas? No estoy diciendo que eso necesariamente Jesús lo está rechazando o que no le importa. No, obviamente no, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que como que Jesús quiere que en este sentido entendamos, obviamente, que sus intereses van más allá que los intereses puramente doctrinales. Viniendo de un teólogo o de un estudiante de teología como yo, eso debería sonarle escandaloso, porque a uno le interesa la doctrina, te debe interesar la doctrina. La doctrina es buena, sí, pero esta es parte de doctrina también. Amar a Dios y a tu prójimo. Y nos ponemos malos cuando
Cuando se nos recuerda que habrá otros, quizás que no son evangélicos, que quizás están haciendo mejor una de las dos cosas estas que el Señor Jesús pidió. ¿No? ¿Qué dice? Muy bien, quedémonos ahí. Quebremos y ahorita entramos con composición del humano.